7 de la mañana, 50 minutos. En Colombia, el porte de armas, legal e ilegal, sigue siendo sumamente preocupante. Las tasas de homicidio continúan siendo también dramáticas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y a esta problemática de la inseguridad o seguridad, dependiendo como usted lo quiera ver, también se le agrega otro ingrediente que no deja de ser menos preocupante. Se están importando muchísimas armas de fogueo en el país. ¿Qué se está haciendo con todo eso? Pues estos dramáticos datos los ha revelado un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, cuya investigadora y autora de la investigación ha sido Manuela Suárez, y nos complace mucho saludarla a esta hora de la mañana. Manuela, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan Diego. ¿Cómo están? Vemos que en el 1994 había en Colombia 9.437 armas. En el 2017, 10.091. ¿Por qué no funcionan las medidas de reducción para que la gente deje de andar armada? Pues mire, esos datos que usted acaba de dar son la estimación que damos en el informe sobre la cantidad de armas de fuego en manos de civiles que estiman varias organizaciones que llevan estos datos. Según el informe, lo que se puede ver del estudio del mercado legal de armas es que existen oportunidades y vacíos regulatorios que estarían permitiendo que personas adquirieran armas y hicieran uso irregular de ellas y hubiera un comercio irregular de las armas de fuego. Lo que usted mencionaba sobre el tema de las armas de aire y de fogueo es tal vez uno de los elementos más interesantes del estudio, en donde se evidencia que ha incrementado significativamente la importación de este tipo de armas. Estas armas no cuentan con ningún tipo de regulación para su comercialización internacional, su comercialización nacional, ni su uso en Colombia, y podrían estar siendo utilizadas, por ejemplo, como fachada para el contrabando técnico de armas reales, armas que usan munición convencional, o para la elaboración de armas hechizas, que son las armas que se fabrican de manera artesanal en Colombia y que representan cerca del 24% de la incautación de armas en el país. Manuela, ¿quiénes están más armados de acuerdo a esta investigación? ¿Las autoridades, los vigilantes, los ciudadanos o los delincuentes? Pues mire, la información que tenemos es que las armas en manos de la fuerza pública y de empresas privadas o de organismos del Estado es mucho menor a la estimación que se hace sobre los civiles. Sin embargo, esta tendencia es general alrededor del mundo. La mayoría de países del mundo tienen esta particularidad, que sus fuerzas armadas y sus organismos estatales concentran menor cantidad de armas que los civiles. En cuanto a los delincuentes, la información disponible no nos permite identificar de la cantidad de delitos que se registran cuáles estarían siendo perpetrados con armas ilegales y cuáles con armas legales, pero lo que sí sabemos es que hay vacíos y espacios que estarían permitiendo que las armas que se adquieren de manera legal o que se importan a través de comercialización legal podrían estar siendo utilizadas de manera ilegal y comercializadas a nivel nacional irregularmente. La tasa de homicidios, 18 por cada 100.000 habitantes en el 2019 en Colombia, más que Estados Unidos, más que México. Quiero que usted y nuestros televidentes miren lo que está pasando con las armas de fuego en Barranquilla, antes de continuar la entrevista. En una cámara de seguridad quedó registrada la huida de los delincuentes armados que asaltaron el negocio de este comerciante en el centro de Barranquilla y se llevaron el producido del día. Ingresaron y intimidaron con armas de fuego y se llevaron lo producido, como te decía, y pues emprendieron la huida en 2 motos, 4 personas. Según las cifras que manejan las autoridades, en época de pandemia ha habido una reducción del 50% en los delitos con respecto al mismo periodo en 2019. Siguen siendo muy altos el número de hechos que se presentan en la ciudad. Las 2 últimas semanas ha habido un comportamiento inusual de lo que venía presentándose durante la pandemia.
El arma de fuego, en el caso del hurto, es el elemento más usado y en el asalto a personas tiene una participación del 66%, robo a vehículos 50% y a comercio 37%. Hay una situación que está generando pánico en la comunidad y es la utilización de un tipo de armas que semejan o simulan ser armas de fuego, como son las armas traumáticas. De cada 3 armas que incautamos nosotros, 2 por lo menos son de este orden. Entre marzo y julio de 2020 en Barranquilla y su área metropolitana se han cometido 2.200 hurtos a personas, siendo el delito de mayor impacto, y el robo a residencia registra 149 casos. Alertan sobre el uso de armas de fogueo o de baja letalidad. Manuela, según los datos de ustedes, en el 2018 se importaron 65.000 de estas armas. En el 2019, más del triple, 193.000. ¿Para qué se está importando tanta arma de fogueo? Pues mire, la información que tenemos no nos permite dar esa respuesta, pero sí levanta una bandera roja sobre la importancia de regular y de equiparar el comercio y el uso de las armas no letales, que serían estas armas de fogueo o las armas de que hacen parte de esta categoría, equiparar la regulación a las armas convencionales. La regulación sobre esto es un elemento crucial para seguir trabajando en la injerencia que tienen este tipo de elementos en la violencia en Colombia. Colombia, como usted lo mencionaba al principio, tiene una tasa estimada de posesión de armas de fuego en manos de civiles casi 4 veces por debajo de un país como Canadá, 12 veces por debajo de un país como Estados Unidos, pero tiene una tasa de violencia asociada al uso de estas armas muy por encima. Colombia es el 5º país en el mundo con mayor número de muertes asociadas al uso de armas de fuego. La participación de las armas de fuego en los homicidios está por encima del 70% y en otros delitos como los hurtos en sus diferentes modalidades es por encima del 20%. Entonces, la conjugación de unos índices de violencia supremamente elevados asociados al uso de armas de fuego y un mercado legal que tendría poros y espacios para que se diera una comercialización ilegal y un uso irregular, pues no son elementos que favorezcan la lucha contra la disminución de la violencia en el país. El 24% de las armas que se incautan en Colombia son hechizas y otro 24% armas legales, cometiendo delitos, obviamente. Pero, ¿qué piensa la gente, por ejemplo, en ciudades como Villavicencio? Allí la ola de hurtos preocupa a los ciudadanos y comerciantes que vienen siendo víctimas en varias modalidades. La policía insiste en que el delito del hurto en Villavicencio y en otras partes del país ha bajado, pero la percepción los contradice. Los comerciantes en Villavicencio le están pidiendo a las autoridades mano dura contra la delincuencia. Durante esta semana, los blancos de los ataques de los delincuentes han sido los locales comerciales como las droguerías, los establecimientos de comidas rápidas y las casas de apuestas como los chances que popularmente conocemos. Están asaltando con armas de fuego y también con armas traumáticas que estas, aunque no son letales, sí ocasionan mucho daño si impactan a una persona. La delincuencia en Villavicencio anda suelta en plena pandemia. A diario reportan robos a mano armada como en esta droguería. Al asaltante no le importó que su víctima tenía en sus brazos a un niño y disparó su arma. Llega el delincuente y me dice que le venda unas pastillas. Entonces en ese momento yo me levanto y se las voy a vender. Cuando lo miro es que él saca la pistola y salta pues el mostrador. Y ya es cuando me ataca, me hace 3 disparos. Las casas de apuestas también han sido blanco de robos. Aprovechan que son mujeres las víctimas y les hurtan primero el celular y luego el dinero del producido. Le pedimos muy comedidamente y muy respetuosamente a todas las autoridades que nos sigan acompañando en los puntos de venta, en todo el establecimiento comercial como tal de Villavicencio y el departamento del Meta. Durante la pandemia, 350 personas que estaban recluidas en la cárcel de Villavicencio han recuperado su libertad.
Según la policía, un gran número de ellas están delinquiendo de nuevo. Ya algunos de ellos han sido capturados nuevamente por parte de las unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en diferentes hechos delictivos. Hay una reincidencia de estas personas, un porcentaje significativo. En lo corrido de este año, la policía ha incautado 93 armas de fuego y 23 traumáticas. La ciudadanía también está reportando robos mediante la modalidad del raponazo. También están abriendo los vehículos o rompiendo las ventanas para hurtar las pertenencias. La policía ha realizado capturas en las últimas horas de una persona que es señalada de atracar a varios taxistas. Sin embargo, estos esfuerzos de las autoridades parecen ser infructuosos. Información en Villavicencio, Neider Rico, Noticias Caracol. Manuela, los delitos, homicidios, hurtos, ¿se cometen en su mayoría con armas de fuego? Pues mire, en el caso de los homicidios sí, como les mencionaba, por encima del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego. En el caso de los hurtos en sus diferentes modalidades, esta cifra está entre el 15 y el 20%, pero hay otros delitos como la violencia intrafamiliar y la violencia sexual que estarían alrededor del 10%. De todas maneras, estos porcentajes, pues parecieran menores, pero cuando uno ve los números, es decir, más de 200.000 hurtos, más de 140.000 delitos sexuales de violencia intrafamiliar, que además tienen un subregistro muy alto, pues estos porcentajes toman una relevancia. ¿Se imaginaban ustedes que Colombia pasara ahora a ser exportador de armas? Ya vamos a responder esa pregunta porque déjenme presentarles también el panorama de las armas de fuego, de la criminalidad en Cartagena. La policía dice que han disminuido. En las calles la gente piensa otra cosa. El balance comparativo en materia de orden público durante el periodo de pandemia establece una disminución en los delitos comunes y un leve alza en los homicidios. El ejercicio comparativo con el mismo periodo del año anterior revela mejoría en materia de seguridad en Cartagena. En Cartagena la criminalidad registrada asociada a temas de hurto, de homicidio y lesiones personales ha tenido una reducción importante, especialmente en la época de pandemia. Sin embargo, los homicidios no ceden, pues a esta altura se cometieron tantos como el año pasado, con el agravante que están en vigencia medidas de restricción a la movilidad. Las autoridades policiales fallaron en la protección del derecho a la vida. 118 homicidios, datos que son iguales a los del año anterior, no obstante el confinamiento. Sin embargo, es necesario reconocer también que hubo una reducción tratándose del delito de lesiones personales y el delito de hurto. Hurto a personas, residencias, comercio y automotores disminuyeron en más de un 32%. Algunos atribuyen estos resultados a la aplicación del aislamiento obligatorio y a la intermitencia del toque de queda y la ley seca. La gente está menos en la calle, se hace más fácil para las autoridades el control del orden público. Además, el estar la gente sobria, de hecho hay menos violencia, hay menos peleas en la calle. Mientras bajaron los delitos comunes, la violencia intrafamiliar creció un 12% y el maltrato contra servidor público se disparó el 11%. A diferencia de la baja en la comisión de delitos, lo que sí se han incrementado son las imprudencias como el no porte del tapaboca y las aglomeraciones. Por el momento es toda la información en Cartagena. Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. ¿La pandemia ha tenido ese efecto de reducción realmente en la comisión de delitos? Pues mire, Juan Diego, es indudable decir que las cifras han bajado. Lo importante es preguntarse por qué han bajado y por qué han tenido comportamiento muy distinto en cada una de las ciudades de Colombia. La Fundación va a sacar muy pronto un informe con un análisis sobre el comportamiento delictivo durante la pandemia. ¿Y por qué ahora somos exportadores de armas? Pues mire, Colombia ahorita, más o menos desde el año 2014, ha venido importando armas, de acuerdo a la información que pudimos leer. Esto tiene que ver con que en Colombia las Fuerzas Armadas, por las condiciones del conflicto del país, hacen uso de las armas y esto sería pues un atractivo para los países que importan armas
para ellos. Entonces Colombia efectivamente el día de hoy es un exportador de armas de fuego y por eso pues el control también sobre este eslabón de la cadena tiene que ser un elemento importante dentro de la política de lucha contra la violencia y el homicidio. El porte y la tenencia de armas en Colombia es legal cuando se cumplen con todos los requisitos del caso para poder acceder a un arma de fuego, ¿cierto? Sí, es correcto. Colombia tiene una de las legislaciones más estrictas en el manejo de las armas, pero como lo hemos visto, pues ha habido problemas de corrupción, ha habido problemas en los procesos para entregar de manera muy estricta esos permisos de porte y tenencia, y eso es un elemento al que toca tener pues presente en el tema del control de las armas de fuego. Ha sido muy interesante, Manuela, analizar este tema en el marco de todas estas cifras tan preocupantes de homicidios y de inseguridad a lo largo y ancho del país. Gracias por mostrarnos esa otra faceta. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Los temas, los datos, las cifras de la criminalidad y el porte de armas, legal e ilegal, que está disparado.